Muy bien, vamos a entrar a la palabra ahora sí. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Si me puedes ayudar a ponerlo. Dice la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Inclina tu rostro, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, en este momento que tú nos hables a través de ella. Que tu palabra sea como una espada, Señor, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Cambia nuestra manera de pensar. Y Padre bendito, que nuestra visión sea conforme a la visión del reino. Añade a nosotros, Padre, lo que ha de ser añadido, que ya está dispuesto en tu trono para nosotros. Y arranca de nuestra vida, Padre, lo que tiene que ser quitado. Hoy afinamos nuestro oído a tu voz, Señor. Te rogamos que esta palabra, si es necesario que nos confronte, que así sea. Y si es necesario que nos aliente, que así sea. Bendito Señor Jesucristo, nos ponemos debajo de tu voluntad. Esta es tu casa. Toma tu lugar, Señor, en este momento. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y oramos, Padre, por nuestros hermanos que están pasando por enfermedad. Oramos, Padre, por aquellos que están pasando por este virus tan fuerte que hay hoy en día. Que tú los sanes, Padre, y los restaures. Y que pronto, Señor, puedan estar con nosotros de nuevo. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dile que está a tu lado, el Señor te va a hablar hoy. Junior, ¿me bajas, Pat, por favor? Aleluya. El tema del mensaje en esta mañana es el Seol. Amén. ¿Cuántos han escuchado hablar del Seol? Aleluya. El Seol, vamos a hablar. Esta enseñanza revela uno de los misterios más profundos de la redención, porque la obra de Cristo no solo ocurrió en la cruz del Calvario, sino también en el mundo espiritual después de la muerte o después de su muerte. La victoria de Cristo ocurrió en tres dimensiones: la cruz, el Hades y la resurrección. El Hades o el Seol es lo mismo. La cruz fue la victoria legal sobre el pecado. Di conmigo: la cruz fue la victoria sobre el pecado. El Hades fue la victoria espiritual sobre la muerte. Y la resurrección fue la victoria eterna sobre el sepulcro. Aleluya. Por eso Pablo declara en esta palabra de 1 de Corintios 15:57: mas gracias sean dadas a Dios. ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios por esto? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el holocausto. Él fue el que pagó el precio. Y hoy vamos a ver la intensidad con la cual el Señor Jesucristo pagó la redención por nuestros pecados. Vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo tomó las llaves del Hades. Y vamos a romper alguno que otro esquema mental que tiene mucha gente en esta mañana. Punto número 1: ¿qué es el Hades en la Biblia? Vamos a Lucas 16 del 22 al 23. Lucas 16, 22 al 23. Quiero darles un poquito qué es el Hades. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue ¿qué? Sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a Hechos capítulo 2 versículo 27. Hechos 2 versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Solamente quiero que veas que habla la palabra acerca del Hades. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos dicen amén a eso?
En el Nuevo Testamento la palabra Hades proviene del griego Hades, que significa lugar invisible donde habitan los muertos. En el Antiguo Testamento el término Hades equivale a Seol, o muchos lo interpretan como Sheol. Amén. Este lugar aparece muchas veces en la Escritura. Lo voy a dar las citas, pero ustedes lo leen en casa. En Job 7:9 lo pueden ver, en Salmo 16:10, en Proverbios 15:24 y en Isaías 14:9. El Seol era entendido como en la región espiritual donde descendían las almas después de la muerte. Por ejemplo, vamos a Números 16:30. Quiero que veamos que en el Antiguo Testamento esto ocurría. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriese su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos, ¿a dónde? Al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Aleluya. Mira, en términos mexicanos, el Seol es un lugar de tormento horrible. Es el lugar donde el alma de la gente es atormentada día y noche. Todos los que somos hijos de Dios hoy en día, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos los que somos hijos de Dios no pisaremos el Seol. Nuestra vida no estará perturbada, nuestra vida no estará esclavizada en un lugar de tormento. La palabra de Dios, hay muchas citas donde vemos que ese lugar era un lugar y es un lugar de tormento continuo las 24 horas del día. Todo el tiempo hay una tortura en el alma fuertemente. No pueden descansar para nada el hombre. El hombre está torturado fatalmente en ese lugar. Es un lugar reservado para la tortura contra aquellos que se rebelarían y se rebelaron contra Jehová y ahora contra su Hijo Jesucristo. Fue un lugar diseñado exclusivamente para el tormento eterno. No hay otra. Amén. Y hoy vamos a ver cómo era el Hades antes de que el Señor Jesucristo viniera, porque aquí es donde quiero enfocarme. Mira, todos los hombres que murieron antes de que Jesucristo viniera, muchos creen en una teoría, y más los que están en el mundo, que hay el lugar del seno de Abraham, que están en un lugar de descanso. Otros creen, los católicos, que el famoso purgatorio, que eso es antibíblico totalmente, eso no existe. Amén. Y el infierno. Pero hoy quiero quitar algunos pensamientos que mucha gente ha tenido por años acerca de esto. ¿Cómo era el Hades antes de Cristo? Antes de la cruz, el Hades no era un solo lugar, era una región con divisiones espirituales. Esto fue revelado claramente por Jesucristo en la historia de Lázaro y el rico. Vamos a leerla. Vamos a Lucas 16. Solamente vamos a leer el 22 y el 23. Dice la palabra de Dios en Lucas 16. Vamos a leer desde el 19 hasta el 31. Vamos ahí para poder ver todo el contexto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. 21. Y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿Cómo fue llevado? ¿Cómo fue llevado? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue ¿qué? Vemos ahí el cambio de cómo aquel que es hijo de Dios fue escoltado por ángeles. Amén. Y el rico solamente fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado en esta llama.
Vers 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, di conmigo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué les dijo Abraham? Amén. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mira, aquí vemos 2 realidades completamente diferentes dentro de un mundo espiritual. Lázaro fue enviado al lugar del seno de Abraham. El rico estaba en el lugar de tormento. Y dice la palabra de Dios que una grande cima está escrita con S. Quiere decir que es una cima hacia abajo, no es una cima de monte. Amén. Entonces, cuando habla en la palabra que era una gran cima, y Abraham dice: una gran cima nos divide, los que están allá en el Hades, en el lugar de tormento, no pueden cruzar para acá, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo, Lázaro. Y los que estamos aquí no podemos acudir a los que están allá, porque una grande cima o un buen boquetote de oscuridad nos separa y no podemos hacer nada. Hasta ahí todo estaba formalizado, querido hermano, antes, di conmigo, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Amén. El seno de Abraham era el lugar de los justos. También era conocido como el paraíso, el lugar de descanso o el lugar de consuelo. Lucas 16:25. Vamos ahí todos. Quiero que veamos qué es lo que pasa aquí. Ahorita vamos a agarrar la estructura del tema. Isaías 16:25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Sí? La palabra seno, que lo conocen muchos como el seno de Abraham, significa cercanía, el lugar de reposo, el lugar de intimidad. Era el lugar donde esperaban los justos del Antiguo Testamento. Allí Abraham, David, Samuel, Isaías, Daniel, los profetas, los justos del pacto estaban ahí. Aleluya. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Dónde queda el Hades? El Hades queda en las profundidades de la tierra, lo dice la palabra. El Hades queda en las profundidades de la tierra. En el Antiguo Testamento, de Malaquías para atrás, todos los que morían, queridos hermanos, todos los que murieron por causa de Jehová, fueron muertos y enviados al Hades. Todos. Solamente que unos eran separados en el seno de Abraham y otros eran enviados al Hades o al Seol. Amén. Hasta ahí vamos bien. Sí, vamos agarrando el hilo, porque quiero que te lleves bien claro esto. Entonces, cuando murió David, cuando murió todos los profetas, ellos también cayeron en el Hades. La gran diferencia que fue ellos fueron separados en el seno de Abraham. Hasta el día de hoy, mucha gente cree y piensa que cuando muere un hijo de Dios, hoy en día se van al seno de Abraham. Eso es una gran mentira. Hoy lo vamos a ver. Pastor, ¿cómo cree? Lo dice la Biblia. Amén. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué no podían entrar todavía al cielo estos hombres que murieron en el Antiguo Testamento? Porque el pecado aún no había sido quitado completamente de la tierra. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, pero no eliminaban el pecado. Vamos a Hebreos 10:4. Fíjate lo que dice Hebreos 10, versículo 4. ¿Qué era lo que provocaba el sacrificio para el Señor en el Antiguo Testamento? Hebreos
capítulo 10, versículo 4. Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los que. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento todo el tiempo había una ofrenda, un holocausto, por causa del pecado del hombre, y levantaban y habían sacrificios. Pero después que viene el Señor Jesucristo, Él lo cambia totalmente todo. Ahora viene el Cordero de Dios. Él es el sacrificio completo. Él es presentado delante del Padre cuando Él culmina su muerte, y el Señor mira con agrado su sacrificio. Y por causa del sacrificio del Señor Jesucristo, el pecado fue eliminado de la faz de la tierra. ¿A qué me refiero? Que Él cubrió nuestros pecados, Él tomó nuestras enfermedades, Él se hizo maldito para que tú fueras bendito. En ese momento el Señor Jesucristo tomó el pecado de la humanidad y lo consumó en su muerte. Aleluya. Hasta ahí es cuando el pecado deja de entronarse en el hombre. Todo el Antiguo Testamento tenían que levantar sacrificios constantes para que el pecado no lo viera el Señor. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, dice: su pecado es perdonado. Por eso cuando Él levantaba a uno que estaba enfermo, le dice: levántate, tu fe te ha salvado. Él vino a traer salvación, Él vino a traer libertad del pecado. Amén. Fíjate, por eso los justos esperaban la redención completa. Ellos estaban esperando al Redentor aún en el lugar, en el seno de Abraham. Aleluya. El lugar de tormento para los impíos. Número 4. En el mismo Hades existía otra región. El Hades alzó sus ojos estando en tormentos, dice Lucas 16:23. Las características del Hades según Jesucristo son estas. En el Hades, di conmigo, hay conciencia después de la muerte. Cuando estás en el Hades eres consciente, o sea, sientes, palpas. Por eso Lázaro le grita y le dice: permite que moje su dedo y venga a mí y moje mi boca, porque esta llama me está consumiendo. Dentro del Hades, hermano, también va a haber memoria de la vida pasada. Todo lo que hiciste, todo lo que creaste, todo lo malo que tú fuiste y nunca te diste tiempo para arrepentirte de tus pecados. Ahí va a estar eso en tu vida. Te vas a estar acordando, vas a tener memoria. También dice que va a haber un sufrimiento espiritual por la eternidad en el Hades. Y hay una separación de Dios completamente. En el Hades hay una ausencia de Dios. No hay nada de paz en ese lugar. Es un lugar totalmente de tormento. Por eso el rico clamó a gran voz: ayúdame, Abraham, envía a alguien. Y luego todavía él le dice: y envía a mis hermanos que están en vida, a uno de los que están aquí muertos, para que mis hermanos no caigan en este lugar. Él clamaba: estoy atormentado en esta llama. Esto demuestra que la vida después de la muerte tiene conciencia. No es solamente morir y ya no te acordarás de nada. No, morirás y estarás consciente de todo lo que pase en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 5. El gran abismo entre ambos lugares. Hay una gran cima puesta entre ambos lugares. La palabra cima implica una separación espiritual irreversible. Esto enseña una verdad solemne. Después de la muerte, el destino ya no cambia. Después de la muerte, hermanos, cuando dicen: es que se me apareció mi abuelito, no era tu abuelito. Aquel que ya se fue, ya se fue. Eso pudo haber sido un demonio o un espíritu que tomó la forma de tu abuelito, pero nunca jamás volverá a venir aquel que ya fue muerto. ¿Cuántos dicen amén? Eso no puede existir. Eso ya no es. Está establecido en la palabra de Dios. Amén. Hebreos 9:27. Fíjate lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, ¿está qué? Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto van a ir al... Aleluya. No existe la reencarnación. Es que yo en mi otra vida era lagartijo o caimán. Eso de los Terians es pura mentira del diablo. Eso no es verdad.
Dios te dio un diseño y Dios te dio un propósito. Dios te dio una identidad y eres hijo de Dios. Punto final. Y cuando tú mueras, estaremos en gloria el día de la final de la trompeta. Ahí estaremos. Aleluya. Lo que ocurrió cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que pasó? Aquí es donde quiero entrar en el tema, en el mensaje. Aquí ocurre uno de los eventos más poderosos de la historia espiritual en todo el universo, cuando Jesús murió en la cruz. Querido hermano, la cruz no solamente fue un lugar de espectáculo, fue el lugar más poderoso, fue el acto más sublime que podemos ver en la historia. Aleluya. Dile al que tienes a un lado: prepárate para lo que vas a escuchar. Jacob. Gracias. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz, su cuerpo fue sepultado. ¿Cuántos recuerdan eso? Voy a tratar de dramatizar un poquito lo que sucedió en ese momento. El Señor Jesucristo es llevado, Él toma la cruz, Él camina hacia el monte de la calavera, Él es crucificado, Él muere por tus pecados y por mis pecados. En ese momento Él dice una palabra importante: consumado es. Y en ese momento se cumple toda la profecía escrita. Él viene ahora a desentronar el pecado de la tierra por causa de su muerte. Imagínense esta escena tan poderosa. El Señor Jesucristo muere y dice la palabra de Dios que Él baja hasta las profundidades de la tierra. O sea, Él baja al Hades y llega ahí y comienza a predicar el Señor Jesucristo. Y no creas que llevaba un plan de salvación el Señor Jesucristo. Él, cuando muere y baja al Hades, en ese momento Él empieza a pregonar la victoria de Jesucristo. Él empieza a pregonar su victoria. ¿A dónde fue? ¿Al lugar del qué? ¿Al lugar de dónde? ¿Qué les estoy predicando, hermanos? Al lugar del Hades. ¿Él bajó a dónde? ¿A dónde bajó? ¿Por qué no bajó al lago de fuego? Él bajó al Hades, al lugar de la muerte. Porque todo el tiempo Satanás lo que ha querido es matar, hurtar y destruir. Él a eso vino. Cuando el Señor Jesucristo muere, Él baja al Hades y Él pregona su victoria. Él pregona que ha vencido la muerte y que va a quitarle las llaves a Satanás del infierno, de la muerte. A Él le corresponde ahora decir dónde van los justos del Señor. Y en ese momento, cuando Jesucristo baja a las profundidades de la tierra, imagínense la escena: Él bajando, todos los demonios a lo mejor haciendo fiesta porque lo matamos, ha muerto el Hijo de Dios. Estuvo crucificado, lo vimos morir, derramó toda su sangre. Y de repente el Hijo de Dios viene bajando en el Hades y empieza a pregonar su palabra de victoria. Aleluya. Fíjate lo que pasa en Efesios 4, versículo 19. Aquí es donde nos dice cuando el Señor baja a las profundidades, más a las profundidades de la tierra. Efesios 4:9, perdón. Fíjate cómo narra esta historia. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Primero hace una pregunta: ¿y eso de que subió? Está diciendo, Él ya se fue, pero sino también había descendido primero, antes de que Él fuera al trono de su Padre, antes de que Él estuviera allá arriba. Él primero fue a las partes más bajas de la tierra. Amén.
La expresión griega significa literalmente las regiones profundas debajo de esta tierra. Esto se entiende como el Hades y el Seol. Cristo proclamó su victoria en ese lugar, en ese mundo espiritual. Jesucristo proclamó su victoria. Vamos a 1 de Pedro 3 del 18 al 19. 1 de Pedro 3, 18, 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó, di conmigo, y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra predicó en el original es keruso, que significa proclamar públicamente una victoria. Jesús no fue a evangelizar a los muertos. Jesús fue a anunciar el poder que Él tiene sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás, que Él había sido derrotado ese día en la cruz del Calvario. Él, entrando por tantos años y años de maldad, ahora el Hijo de Dios desciende al Hades y Él entra en ese lugar y empieza a evangelizar esto. ¡Ah, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Imagínate el Señor Jesucristo predicándole a todos los espíritus encarcelados. Están vencidos, fueron vencidos. Fueron vencidos. Muerte, eres vencida. Hades, fuiste vencida. Y ahora el Señor le quita las llaves a Satanás de la muerte. Dame las llaves, no te corresponde a ti ya más. Querida iglesia, el mundo estaba esclavizado por el pecado. En el Antiguo Testamento todo el tiempo ellos vivían bajo una sumisión de pecado, y todos tenían que levantarse contra eso y rebelarse contra el pecado para poder ser hijo de Dios. Pero cuando viene el Hijo de Dios, Él da su vida por ti, por mí. Él va a las llaves, Él va a las puertas del Hades y le quita a Satanás la muerte y le dice: mía es la muerte, mía es la muerte, no te pertenece. Imagínate el poder con el que Jesucristo le predicó a los espíritus encarcelados. Fue una escena poderosa. Él llega en ese momento y les exhibe esta palabra, Colosenses 2:15. Fíjate, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados, di conmigo, a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojo significa quitarle sus armas, quitarle su autoridad. Esto indica que en ese momento Satanás perdió su dominio legal en el corazón del hombre. La muerte fue derrotada. El Hades perdió su autoridad sobre los redimidos. Sobre los redimidos. Aleluya. Gracias, Joe. Y en ese momento pasa algo asombroso. El Señor Jesucristo publica su victoria y Él está en el Hades. Recordemos que el Hades había dos lugares: los que estaban en perturbación, en tortura, y los que estaban en el seno de Abraham. Imagínate todos los que estaban en el seno de Abraham viendo ese espectáculo. El Señor Jesucristo entrando al Hades y publicándole a todos: les he quitado sus armas. Queridos hermanos, yo no puedo concebir que un hijo de Dios le tenga miedo a la muerte. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es, y el morir. ¿Cuántos de nosotros sabemos que al morir hemos ganado? Al morir hemos ganado. Y los que estaban en el seno de Abraham viendo el espectáculo, Jesucristo entrando en el Hades, la luz resplandeciente de Jehová, el poder sobrenatural del Señor Jesucristo, pregonando a los cuatro vientos del Hades: he ganado, la muerte ahora es mía. ¿Sabes algo? Hoy la muerte tiene una gran recompensa: el Señor Jesucristo. Así que cada uno de los que están aquí, no le teman a la muerte. Dios tiene en sus manos las llaves de la muerte, y todos los hijos de Dios estaremos con Él.
Mira, en ese momento, Efesios 4:8, aquí es donde vamos a romper un poquito el pensamiento que hemos tenido de repente por años. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿De quién está hablando? ¿Quién subió a lo alto? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dijo y dio dones a los hombres. Esta palabra significa que Jesús liberó a los que estaban esperando la redención en el seno de Abraham. Amén. El seno de Abraham fue vaciado, hermanos. Aleluya. El seno de Abraham fue vaciado. Él llega, baja, pregona su victoria y ve a los justos del otro lado y se lleva cautivo a los que estaban en cautividad. No estaban en sufrimiento, estaban en un lugar esperando la redención, esperando al Redentor que los pudiera llevar al Padre. Y en ese momento aparece Jesucristo y les dice, vámonos. Ya no pueden estar ustedes en el Hades, en el Seol. He abierto el camino. La sangre del Cordero ha abierto el camino. Vámonos. Y Él se lleva a los justos. Las señales visibles de esa victoria, cuando Cristo murió, ocurrieron manifestaciones sobrenaturales. En Mateo 27, 51 al 52, vamos ahí. Fíjate lo que pasó cuando el Señor tuvo la victoria sobre la muerte. Mateo 27, 51 al 52. He aquí, el velo del templo se rasgó. Di conmigo, el velo se rasgó. Se rasgó en dos, de arriba hasta abajo, y la tierra tembló. ¿Qué pasó? Y las rocas, versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Qué pasó? Imagínate el Señor Jesucristo resucitando, abriéndose ese lugar, la tumba, y los que estaban a sus lados de Él resucitando con Él. Justos que estaban alrededor de Él resucitando con el Señor Jesucristo. Fue un espectáculo tremendo. Él estaba declarando su victoria sobre la muerte. Mateo 27 del 52, ahora al 53, vamos hasta el 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínate ese momento tan tremendo. Aquel tío que se había muerto, cuando el Señor Jesucristo resucitó el tío, y el tío llegando a la ciudad. Ay, ¿tú qué haces aquí? ¿Que no estabas muerto? Y él diciendo, sí, pero Jesucristo ha ganado. Él derrotó a la muerte. Soy un efecto secundario de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Esto fue una señal visible de que el poder de la muerte había sido quebrado sobre la tierra. ¿Cómo quedó el Hades después de Cristo? Después de la resurrección todo cambió. El paraíso ya no está en el Hades, ahora está en el cielo. La evidencia bíblica la encontramos en 2 de Corintios 12, del 2 al 4. 2 de Corintios 12. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4. Que fue arrebatado, ¿a dónde? Donde oyó palabras inefables que no les había dado al hombre expresar. El paraíso fue arrebatado, querido hermano, y fue llevado al cielo. Esto muestra que el paraíso ahora está en la presencia de Dios.
El destino actual del creyente, ¿cuál es entonces? Hoy cuando un creyente muere, vamos a 2 de Corintios 5:8. 2 de Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con ¿quién? Lo cual es muchísimo mejor. Entonces, los que hoy mueren, ¿con quién están? ¿Y cuántos de repente creíamos que los que morían estaban en el seno de Abraham todavía? ¿Cuántos tenían ese pensamiento? El seno de Abraham fue quitado, fue vaciado. El Señor Jesucristo, cuando Él declara victoria sobre la muerte, el seno de Abraham queda quitado y ahora tienen acceso hacia el Padre. El Hades hoy funciona como una prisión temporal para los impíos, esperando el juicio final. Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13. El Hades entregó los muertos que había en él. El mar entregó los muertos que había en él. La palabra mar o Hades es lo mismo en el original. Dice: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces el Hades hoy en día, querido hermano, solamente funciona como una prisión. ¿Para qué? Para que aquellos que fueron impíos están ahí encarcelados. Los que son hijos de Dios, aquellos que morimos por causa de Jesucristo y con Jesucristo en su corazón, tenemos entrada directa al trono de Dios. Amén. El destino final del Hades: el Hades no es eterno, el Hades será destruido. En Apocalipsis 20:14 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto significa que el Hades será eliminado completamente. Cristo tiene ahora las llaves. Jesús declaró en Apocalipsis 1:18: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad absoluta. Cristo ahora gobierna sobre la vida, la muerte, el mundo espiritual y el destino eterno. Querido hermano, hoy en día ningún demonio, ningún espíritu tiene autoridad sobre la iglesia. Las puertas del Hades, dice la palabra de Dios en Mateo, que no prevalecerán contra la iglesia. El Señor Jesucristo le estaba anunciando en ese lugar de Cesarea de Filipo a sus discípulos: las puertas del Hades no van a prevalecer. Todavía Él no iba al Hades, pero Él ya les estaba dando el anuncio: ustedes no van a tocar el Hades, ustedes van a tocar el paraíso juntamente conmigo. Cuando Él estaba en la cruz y aquel ladrón voltea con Jesús y le dice: ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a aquel ladrón? De hoy te digo que de aquí en adelante estarás conmigo. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Por qué no lo lanzó al seno de Abraham? Porque ya iba a estar vaciado para ese entonces. El Señor Jesucristo estaba declarando: yo voy a ir, voy a bajar, voy a quitarle las llaves a Satanás de la muerte, y yo te digo que juntamente conmigo estaremos ya en el paraíso. Querida iglesia, tú vas directo al paraíso por causa de la redención de Jesucristo en la cruz. En ese momento todo cambia, porque el Señor le dijo a ese hombre: estarás conmigo en el paraíso. Y tiempo atrás le dice a los discípulos: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ustedes no caerán en ese lugar. Yo voy a ir a redimirlos. Yo voy a ir a sacar a todos ellos y me los voy a llevar. Yo soy la puerta, el camino al Padre. Yo abrí el camino con mi sangre. Aleluya. Antes de Cristo el Hades retenía a los justos. Después de Cristo el Hades perdió su dominio sobre los redimidos y los justos de Jehová. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Querido hermano, no le temas a la muerte. Cuando tú y yo partamos, tenemos un lugar en el paraíso juntamente con Cristo Jesús. La muerte no puede reinar sobre nosotros. ¿Sabes? No, yo a veces miro a tantas personas que tienen miedo a morir y son hijos de Dios. Ya les duele el pecho y me va a dar un infarto. ¡Qué miedo! ¿Sabe por qué tienes miedo a morir? Porque precisamente no estás preparado para irte con el Señor Jesucristo.
Y esto habla de dos anuncios. Número uno, arrepiéntete y busca al Señor Jesucristo. Y número dos, alístate, porque el gran día de su redención se acerca. Imagínate aquel día. Por eso dice la palabra que cuando Él venga, vendrá juntamente con sus santos. No dice que irá abajo, los tomará. No, dice que Él vendrá juntamente con sus santos. Y en una postura Él tocará el ángel, la séptima trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Pum! Ahora todos los que estamos, ahí te va la escena, todos los que estábamos, los justos con Cristo Jesús, esperando el día de la redención, ¿sí? Ya tú ya vas, si el día de mañana muere un hermano, él está en la presencia de Dios, él está gozando de aquella tranquilidad y paz. Pero cuando toque la séptima trompeta, ese día la carne de los que fueron justos resucitará primero, pero una carne glorificada, no corrupta. Imagínate el movimiento de tumbas en todo el mundo y los muertos en Cristo resucitando. Y el Señor dice: ahora sí, el mismo poder que me resucitó de entre los muertos, ese mismo poder está sobre de ti. Ese mismo poder que resucitó el cuerpo de Jesucristo y Él ascendió glorificado, ese mismo poder del Espíritu estará sobre de ti, y tu cuerpo va a resucitar glorificado e iremos al Padre. Aleluya. Pastor, pero ya es puro esqueleto. Para el Señor no hay imposibles. El Señor le dijo a Ezequiel: dile a los huesos secos que cobren vida. En aquel día vamos a ver una victoria grande. Querido hermano, vengo a hablarte acerca del Seol para que te prepares y para que tengas claro a dónde se van aquellos que mueren por causa de Jesucristo y con Jesucristo en su corazón. No nos iremos a un lugar de tormento ni a esperar en un lugar de paz. Y vamos directamente juntamente con Él y vamos a esperar el día de la redención de la tierra, donde Él proclamará juicio a todas las naciones. Amén. Y Pablo declara una palabra en 1 Corintios 15, 55. 1 Corintios 15, 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Imagínate esta palabra de Pablo hablándola. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuántos de repente tenemos miedo de morir? No levantes tu mano. Pero ¿cuántos de repente hoy en día tenemos miedo a morir? ¿Y por qué Pablo declara esta palabra tan poderosa? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le estaba diciendo: ¿qué acaso tú harás algo conmigo, muerte? ¿Qué acaso podrás contra un hijo de Dios? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Querido hermano, cuando tú y yo muramos, el sepulcro no es nuestro fin. El sepulcro que quedará vacío, y nosotros miraremos y diremos al sepulcro: ¿dónde está tu victoria? Mira, muchos creen que la resurrección va a ser así como que algo como fantasméstico, místico, como que va a salir fantasmas, como que no me voy a ubicar a Pancho. No, vas a tener memoria. Vas a reconocer tu maldad y también vas a reconocer los frutos de Dios en tu vida. Estaremos en el trono blanco y el Señor te va a llamar: ven, Jonathan, al frente. Y estaremos en ese lugar públicamente, hermano. Aquellos que dicen: aquí nadie me ve, ahí estará una pantalla gigante con tu vida, y ahí verás quién fuiste realmente, y todos los verán si tú no te arrepientes. Aleluya. Y el Señor te va a decir: mira, aquí está tu vida, mira lo que hiciste. El gran día del trono blanco, todo el mundo querrá esconder su cara, pero no podrá. No podrá. Querida iglesia, el Seol y la muerte le pertenecen a Jesucristo, y el Hades será destruido por la eternidad en el lago de fuego. Eso quiere decir que todos los que mueran sin arrepentimiento, todos los que sigan una vida cristiana de doble vida,
Todos los que disimulen ser cristianos pero tengan otra vida, créanme, no entrarán en el reino de los cielos. No participarán de la victoria de la muerte del Señor Jesucristo. Participarán de la victoria sobre el lago de fuego, y entonces arderás toda la eternidad juntamente con todos los impíos. Pastor, pero yo vengo cada domingo a la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Dios necesita íntimos del Señor. Dios necesita que lo ames profundamente. La pregunta es: ¿cómo estoy amando al Señor? Y la pregunta sería esta: si yo muero el día de mañana, ¿qué pasará con mi vida? ¿Acaso estoy preparado para irme a la presencia de Dios? ¿O todavía tengo ese miedo de dónde irá mi vida y dónde irá mi alma? ¿Sabes algo? El Hades está activo, pero no está activo para los verdaderos hijos de Dios. Y la muerte está vigente, pero la muerte no está vigente para los que son hijos de Dios, porque la muerte es absorbida por la vida de Jesucristo, y cuando tú mueres solamente duermes. Qué padre, ¿verdad? Imagínate dormir y estar en la presencia de Dios. Esa es una de las peticiones de mi mamá, que siempre me dice: yo cuando muera quiero morir dormida. Y yo le oro al Señor para que cuando llegue ese día, así sea. Y si ella es arrebatada antes, gloria a Dios. Pero la Biblia declara que todos los que morimos en Cristo dormimos. Y aquel día el Señor hablará a nuestra carne y seremos resucitados en gloria. Así que, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Iglesia, prepárate, porque Cristo viene pronto. Y tienes que saber para dónde va tu eternidad. ¿Cuál es la eternidad que te está esperando? Te soy claro: si eres tibio, el Señor te vomitará. Si eres con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, créeme, el Señor te vomitará. Y me va a dar mucho dolor en mi corazón ver que muchos que puedan estar hoy aquí puedan ser enviados al Hades. Pero también sé que muchos de los que estamos aquí vamos a estar en el trono de Dios, glorificando al Rey por la eternidad, dándole gracias al Cordero. Mira, la vida es un suspiro. En esta semana murió una tía de mi esposa. En un día se murió. En la noche le dio de comer a mi suegro. En la mañana, a las 5 de la madrugada, se levantó con un dolor en el pecho, le dio un infarto. Se la llevaron al hospital. Llegando al hospital le dio un derrame cerebral y ahí quedó, estando bien. Ni diabética, ni hipertensa, nada. Y tú dices: ¿qué? La palabra de Dios en Eclesiastés dice que la vida es como la neblina de la mañana, que la miras por la mañana y al mediodía desaparece. Pero hoy vengo a darte buenas noticias. Si mueres en Cristo, no tengas miedo. Jesucristo ya derrotó la muerte. Jesucristo ya derrotó la muerte. Él tiene las llaves. No temas, iglesia. Para nosotros el morir es ganancia. No temas. Mira, si algún día Dios no lo quiera y yo parto de esta vida, no tengan problema por mí. Yo sé en qué lugar estaré. Aleluya. Es hermoso saber a dónde va tu vida. Así que hoy sabes que no solamente irás al seno de Abraham. El seno de Abraham ya fue vaciado. Vas a la presencia de Dios. Estarás con Él. El Señor Jesucristo fue a eso, a declarar esa verdad. Aleluya. Cuando Cristo descendió al Hades, no descendió como un prisionero, descendió como un Rey eterno. Rompió las puertas del mundo de los muertos y salió con las llaves de la eternidad. Imagínate ese momento tan tremendo. Descendió como un rey, rompió las puertas del mundo de los muertos y salió con esas llaves. Ahora yo tengo la victoria. Ahora yo soy el victorioso.
Por eso Él declaraba: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, yo me gozo cuando realmente muere un hijo de Dios, porque yo digo: qué padre, él ya está en un lugar hermoso. Los que estamos aquí tenemos que seguir luchando por ser a la estatura del varón perfecto. Pero hazte una pregunta en esta mañana: ¿tengo mi vida puesta en las manos de Cristo para poder decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿O todavía hay algo que me está atorando a esta tierra que puedo temer para saber a dónde va mi vida? Aleluya. Ponte de pie en esta mañana. Pásanos de la alabanza. Así que queridos hermanos, el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la cruz, Él nos dio la victoria legal sobre el pecado. Ya no hay más pecado. Él dio la victoria sobre el Hades y Él dio la victoria en la resurrección. Hoy, más que predicación, quise enseñarles este principio que muchos podemos tener como algo errado. El seno de Abraham ya fue vaciado. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y murió, Él abrió camino al Padre, no al seno de Abraham. Él nos dio acceso directo al lugar santísimo, no a un lugar de reposo. Sí, la vida del cristiano dormirá, pero los sentidos estarán prestos para aquel gran día cuando resucitaremos juntamente con Él. Así que mira, no temas. Hay muchos que pueden tener temor a la muerte. No temas. Mejor busca al Señor Jesucristo y todo estará bien. Esa es la paz que da el Señor, que cuando uno parta de esta tierra, partimos con Él y estaremos con Él. Y eso abre otra dimensión tan grande donde estaremos esperando el día cuando el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia y con Él sus santos. Nos volveremos a ver las caras, hermanos. Si tú te vas primero o yo me voy primero, no te preocupes, porque nos volveremos a ver las caras. El Señor viene por su iglesia y la iglesia va a Jesucristo y nos encontraremos en las nubes. Hola, Darío. Y el Señor Jesucristo montado en su caballo blanco, y ahora sí dándonos tierra por heredad, como lo dijo en el Salmo capítulo 2. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Me ayudas con el púlpito? ¿Cuántos están listos para el gran día de la redención? Mira, este mensaje es para que recuerdes que la vida es frágil, que recuerdes que la vida no la compras en la farmacia, que recuerdes que no vas al súper y sacas un galón de vida y te lo tomas y eres como Mario Bros. Una vida más. Tienes una vida y esa vida tienes que aprovecharla para Cristo Jesús, porque cuando tú mueras, tú tienes la garantía, el sello, el decreto que tú no estás muerto, tú estás vivo en Cristo Jesús. Y nos miraremos, querida iglesia, nos miraremos. Las puertas del Hades
no prevalecerán contra la iglesia. No hay muerte para los que sigan a Cristo Jesús. Nosotros como hijos de Dios no experimentamos muerte. Nosotros experimentaremos transformación en Cristo solamente. La carne será deshecha, pero nuestro espíritu será transformado en gloria. Y el día que Él vuelva, ahora nuestra carne será restituida por una carne glorificada. Y entraremos a la casa de Jehová y diremos: gracias, papá. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el poder, el dominio por los siglos de los siglos. Y todos juntamente con Él. Pero lamentablemente habrá un momento donde todos estaremos en el milenio. Y en ese lapso del milenio, querido hermano, estaremos acechando a Satanás juntamente con todos los impíos en el lago de fuego. Uy, eso será horrible. Y eso nos habla de que tienes que pregonar la palabra. Lázaro le decía: envía a uno que les diga cómo estoy, porque esta llama arde en mí. Hermano, eso es literal. Y dice la palabra que la llama no dejará de arder y el gusano no dejará de comer. No creas que me quemo, me achicharro y ya no siento. No, será por toda la eternidad, para siempre y por siempre. No habrá escape ahora sí. Ya no habrá otro redentor, ya no habrá otro Señor Jesucristo, ya no habrá el que perdone tu vida. Hoy es el día para que tú le puedas decir: Señor, perdóname y quiero ser parte de ese linaje que aunque muera seguiré vivo. Todos tenemos eternidad dentro de nosotros, todos. Ya sea que vivas una eternidad en el lago de fuego o una eternidad en la casa de Jehová, eres eterno. La eternidad no fue absorbida, lo que fue absorbido fue la muerte. Pero Dios ahora tiene la última palabra hacia dónde irán. Por causa de que hay muchos todavía que no creen en esto, le siguen dando vuelo a la hilacha, aunque son hijos de Dios. Siguen en sus pecados, en sus delitos, en sus deleites, pero vienen a la iglesia. Yo te voy a decir algo: si sigues así, pierdes tu tiempo en venir a la iglesia, porque tu camino, dice la palabra, que es camino de muerte. Si vienes a esta casa es porque amas a Jesucristo, te vas a encontrar con Él, estás rindiendo tu vida, estás tomando la cruz, estás caminando con Él, estás muriendo a tus deseos, estás muriendo a tu carne, para que aquel día que el Señor nos llame podamos decir: presente, Señor, aquí estoy. Y mira, es mucho mejor que el Señor cuando te mire diga: ahí está mi hijo, a que cuando te mire te diga: no te conozco. Qué hermoso va a ser aquel día. Yo me lo imagino cuando me mire el Señor de lejos y diga: ahí viene mi amigo Jonathan, ven. Hermanos, a lo mejor dramatizo mucho, pero yo así me lo imagino. Yo no me imagino a Jesús así sentado diciendo: Jonathan, ven, siéntate aquí. No, yo me imagino al Señor gozoso. Su mayor anhelo siempre ha sido que nosotros estemos con Él. Él nos mirará de lejos como el padre al hijo pródigo, y no nos mirará: hola. Él correrá y te abrazará y estarás juntamente con Él. Será un día hermoso. Lo que has desgastado en la tierra valdrá la pena, iglesia. Lo que has desgastado en oración valdrá la pena. Lo que has desgastado tus domingos valdrá la pena.